Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a la clase número 3. En esta clase vamos a desarrollar Incoterms y aspectos generales sobre la historia y la actualidad de estas normas. ¿Qué son los Incoterms? Los Incoterms son normas internacionales sobre las cuales se trabajan las negociaciones para la compra y venta de productos. Pero estas normas, si bien en la actualidad son muy comunes en su uso, tenemos que comprender que vienen desde un manejo y una actualización de hace varios años. Históricamente, cuando nosotros teníamos que negociar la compra o la venta de un producto en el mercado internacional, nos encontramos con la problemática de determinar hasta dónde llegaban las responsabilidades y los costos del exportador y cuándo comenzaban a ser las responsabilidades y los costos del comprador. Y es acá donde surgían, como surge muchas veces en la práctica, distintas problemáticas o distintos extra costos o muchas veces pérdida parcial o total de la mercadería que traía justamente un problema en el vínculo comercial y muchas veces terminaba desgastando o a su vez también rompiendo la relación. Entonces, a fin de evitar que se siguiera prolongando esta situación y a fin de tratar de regularizar la situación dentro de un marco internacional, la Organización Mundial del Comercio determinó que era indispensable tratar de establecer una norma para cada una de las distintas situaciones que se pudieran presentar. Y a raíz de esta idea surge la implementación de los Incoterms. En la actualidad son 11 normas con las que se trabajan. Si bien cada 10 años se establece una actualización, hoy en día contamos con los Incoterms 2020, los cuales me van a permitir regular las distintas entregas y a su vez también cargas de mercadería en las distintas partes del mundo. Y por otro lado, cuando hablamos de que la documentación puede viajar de forma independiente con la mercadería, hablamos de cuando el exportador envía justamente el sobre con el set documental a través de un courier. Como mencionamos anteriormente, pueden ser DHL, FedEx, UPS, que son los principales operadores que hoy en día se manejan con la entrega de paquetería y documentación también. Y por último, hablamos de la transmisión de los riesgos. Cuando hacemos referencia a esto, tenemos que tener presente de que siempre hay un punto geográfico en el cual los riesgos pasan del vendedor al comprador. Esto puede plasmarse dentro del escenario operativo en distintos lugares. Puede ser, por ejemplo, en la puerta de la fábrica del exportador, puede ser al momento de subir la mercadería en el medio de transporte local, puede ser una vez que haya ingresado al puerto, puede ser subiendo la mercadería al medio de transporte principal o puede ser directamente ya arribando al país de destino. Es decir, tenemos distintos escenarios y frente a distintos escenarios son distintas las decisiones que va a tener que tomar el exportador y el importador para que la recepción sea en forma correcta. Si tuviéramos que definir cómo se utilizan, es importante que tengamos presente que los Incoterms se dividen en 4 grupos: en el grupo E, en el grupo F, en el grupo C y en el grupo D. Dentro de cada uno de estos grupos vamos a encontrar distintos Incoterms que justamente me van a determinar hasta qué punto llega la responsabilidad, los riesgos que asume el vendedor y cuándo comienzan a ser parte del comprador. De esta forma vamos a evitar justamente pelea o controversia entre ambas partes y de esta forma poder mantener el vínculo comercial. A fin de que puedas comprender de forma detallada la importancia de los Incoterms y cómo intervienen en todo el proceso operativo, vamos a pasar a ver el siguiente diagrama donde vamos a detallar las distintas etapas y cada uno de los Incoterms teniendo en cuenta justamente lo que hablamos recién, las responsabilidades y los riesgos del comprador y del vendedor. Como podemos ver en el siguiente diagrama, vamos a encontrar señaladas en color azul las responsabilidades, los riesgos y los costos que asume el vendedor y en color rojo las responsabilidades, los riesgos y los costos que asume el comprador. Luego podemos observar en detalle
Las distintas etapas del proceso operativo en el cual van a influir los distintos Incoterms que podemos ver al costado. Inicialmente tenemos que tener en consideración la etapa de fabricación, compra, embalaje y verificación de la mercadería. Es el puntapié inicial en el cual el exportador tiene que dejar la mercadería en óptimas condiciones para que pueda continuar con su tránsito internacional. Por otro lado, vamos a encontrar un punto que no es menor, que es la carga de la mercadería sobre el medio de transporte interior, también conocido como el medio de transporte nacional o local. Acá, si bien es muy importante determinar de quién es la responsabilidad, porque es un extra costo que muchas veces termina estando asociado a la responsabilidad del exportador, que anteriormente estuvo realizando todo el proceso de producción y embalaje en fábrica. Entonces, una vez que queda determinado de quién va a ser la responsabilidad de la carga sobre el medio de transporte local, es importante contemplar que vamos a tener un tránsito local hasta el puerto marítimo o el puerto seco según el medio de transporte que hayamos seleccionado. El medio de transporte interior o medio de transporte local, como hemos indicado, vamos a tener que tener en consideración qué tipo de camión vamos a utilizar según la naturaleza de la mercadería. Como vimos en la clase pasada, es importante determinar de forma correcta el medio de transporte local, es decir, el camión que vamos a utilizar para que la mercadería arribe de forma correcta y sin daños al puerto terrestre o al puerto marítimo de acuerdo a lo que hemos seleccionado para el embarque internacional. Una vez ingresada la mercadería al puerto terrestre o marítimo, vamos a encontrarnos con el control aduanero. Bien, acá vamos a tener distintos organismos que los cuales van a ir cambiando de acuerdo a la jurisdicción de cada país, que básicamente tienen la misma función entre ellos, que es verificar y controlar que el estado de la mercadería y la misma mercadería sea la correcta de acuerdo a la documentación entregada. Acá vamos a tener distintos procesos involucrados en los cuales vamos a tener que hacer el pago de tributos según corresponda si es una importación o una exportación. Una vez con el visto bueno por parte del organismo controlador, vamos a tener ya el proceso de carga o bien de descarga en la terminal de origen. Acá, como mencionamos en la clase pasada, vamos a tener distintas infraestructuras de acuerdo a la terminal en cuestión que van a permitir tener una estiva o una desestiva correcta de acuerdo al medio de transporte que vayamos a utilizar, que puede ser un buque, un camión o bien una aeronave según la condición que hayamos acordado con el cliente. Luego vamos a tener la parte principal de la operativa, que es el transporte internacional o el transporte principal. Acá vamos a tener que tener acondicionada la mercadería de forma correcta, ya que los tránsitos internacionales suelen ser mucho más largos que los tránsitos locales. Entonces, tener bien determinada cuál es la responsabilidad del comprador o del vendedor va a ser esencial. Una vez que la mercadería arriba al puerto de destino, sea terrestre o marítimo o aéreo, tenemos que tener acordada cuál va a ser el mecanismo de carga en cuestión, teniendo en consideración el modelo de transporte. Porque si arribamos a una terminal o a un puerto que no cuenta con la infraestructura correcta, podremos quedar con la mercadería varada, generando extra costos que suelen ser innecesarios para una operativa de este tipo. Una vez que logremos arribar al puerto de destino, tendremos el mismo trámite que tuvimos en origen, desde el punto de vista aduanero, pero acá el trámite va a ser de importación. Una vez que nosotros hayamos liquidado todos los impuestos correspondientes a la importación, vamos a tener el proceso de transporte local en el país de destino. Y es importante tenerlo en consideración porque es un extra costo no menor teniendo en cuenta el país al que estemos vendiendo. Y por último, vamos a recaer en el proceso de descarga en la bodega del cliente, que suele ser algo simple, pero cuando hablemos de varios contenedores, bien, o de varios camiones, suele ser un extra costo no menor. Como vimos durante la primera y la segunda clase y teniendo en consideración el diagrama que vimos recién, si tuviéramos que plasmar el proceso operativo a través de un ejemplo, podríamos utilizar la exportación de porotos. En este caso, la operativa iniciaría de la siguiente manera. El exportador tendría que acondicionar los porotos dentro de un almacenaje que haya sido previamente acordado con el comprador. Pueden ser en bolsas o en cajas. Independientemente de eso,
tiene que estar realizado de una forma correcta, para que luego, una vez que se cargue en el medio de transporte local y el mismo arribe al puerto marítimo o terrestre, la descarga sea de una forma sencilla y eficiente, siempre cuidando la calidad del producto. Una vez que tenemos recepcionada la mercadería en el puerto terrestre o marítimo, vamos a tener que proceder con el control aduanero, como mencionamos recién, para lo cual el acondicionamiento de la mercadería va a ser fundamental para que esto sea de una forma más ágil y eficiente. Una vez que finalizamos con el mismo, tenemos que tener la mercadería acondicionada de cierta forma para poder posicionarla dentro de un contenedor o de un camión y poder cargar toda la capacidad acordada con el cliente. Es decir, que si arreglamos a embarcar 15 toneladas, tener que tener el producto acondicionado de cierta forma que puedan caber 15 toneladas y no menos. Si caben menos, vamos a tener que incurrir en un gasto operativo de tener que adicionar un medio de transporte aparte, lo cual va a ser un extra costo que tendremos que asumir nosotros por no haber analizado de forma correcta el acondicionamiento de la mercadería. Entonces, una vez que logramos acondicionar de forma correcta, vamos a tener el tránsito internacional o principal, como mencionamos recién. Acá, garantizar que la mercadería llegue de forma correcta va a ser esencial. Por lo tanto, en el caso de los porotos en particular, podríamos colocar algunas herramientas como por ejemplo mantas absorbentes para evitar que la mercadería llegue con humedad u hongos. Una vez que llega a destino, al puerto, contar con un buen proceso de descarga a través de las herramientas adecuadas y la infraestructura correcta va a servir para que el importador pueda rápidamente chequear si la mercadería que se embarcó fue la que realmente compró y si llegó en las condiciones pactadas. Luego, el transporte interno en destino va a ser muy similar al transporte en origen, ya que es un transporte que tiene que tener las características necesarias para que la mercadería pueda llegar a la bodega del cliente o del importador según las condiciones acordadas. Luego, el manipuleo de la descarga va a depender justamente si la mercadería está paletizada o suelta. Contar con la mercadería paletizada va a ser fundamental para que el proceso sea mucho más ágil y eficiente. En la próxima clase veremos en detalle cada uno de los 11 Incoterms, teniendo en cuenta cuál es su participación dentro del proceso operativo en el cual vamos a determinar las responsabilidades del comprador y del vendedor en cada uno de sus casos.